Abran sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, porque estamos hablando de la epístola de el apóstol Juan y estamos haciendo un recorrido por las doctrinas más importantes. Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan 4, donde dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Mas todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y ahora ya está en el mundo. Así que, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está con vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pueden tomar sus lugares. Ay, Dios, qué importante es esto. Quizás no sea muy extenso, pero sí quiero que ustedes en esta mañana aprendan algo muy importante para sus vidas espirituales. Hablando de esto, Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Escuchen ustedes lo que dijo Jesús, Mateo 24:4. Mirad que nadie los engañe. En otras palabras, tienen que aprender a probar los espíritus si son de Dios. Cuando nosotros más y más nos adentramos o más profundamente comprendemos el cristianismo, comenzamos a descubrir que Dios nos ha dado una facultad y una capacidad. Y yo creo que esto es algo glorioso, es un regalo de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento dentro de nosotros para poder descubrir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y también esta capacidad que Dios nos va dando conforme vamos avanzando en Cristo, nos enseña acerca del mundo espiritual invisible que nos rodea. Ustedes y yo tenemos que entender que hay un reino invisible que nos rodea y que, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, tú y yo antes vivíamos en un reino que tiene poderes, en un reino invisible que tiene poder, y que estábamos nosotros cautivos en él. En Colosenses 1:13, el apóstol Pablo le llamó la potestad de las tinieblas a ese reino invisible que nos rodea. Y en ese reino nuestras vidas eran, ¿qué? Tinieblas, porque es un reino de tinieblas. Cuando estábamos dentro de ese reino, no sabíamos quién éramos, no sabía quién era yo, no sabía de dónde venía, pensaba que venía del chango, no sabía a dónde iba, pero tampoco entendía para qué existía yo. Porque vivía en un mundo controlado por las tinieblas. Y Dios
nos saca de ese reino, dice la Biblia, y nos traslada a una dimensión totalmente y completamente nueva, a un reino que la Biblia le llama el reino de la luz o el reino de luz. Y aquí es precisamente donde nos damos cuenta de en este mismo capítulo que estamos leyendo de el libro de Colosenses, en el versículo 12, vemos cómo dice la Biblia que Dios nos hizo aptos para poder discernir perfectamente el reino en el que nos encontrábamos y discernir perfectamente el reino en el que ahora estamos viviendo como cristianos, como hijos de Dios. La palabra aptos es una calificación académica o de examen que indica que una persona posee el nivel requerido de conocimientos. Eso quiere decir que Dios nos hace aptos para poder entender perfectamente ese reino de las tinieblas en el que antes nos encontrábamos. Pero ahora que estamos en Jesús, tenemos que darnos cuenta que es un reino diferente, distinto, de luz, en el que ahora ustedes y yo nos estamos desarrollando. Dice Colosenses 1:12 que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hizo ¿qué? Capaces, calificados, y poseemos el nivel requerido de conocimiento para entender ese reino. Vean ustedes, para participar de los santos en luz, y en este reino hay luz. O sea, por primera vez en nuestras vidas o en mi vida, al salir de mi vida las tinieblas, entonces entendí quién soy. Entonces comprendí de dónde vengo y comprendí también hacia dónde voy. Ya en el reino de luz, ya capacitados, aptos para vivir en este reino en el que Dios nos ha llamado. Tenemos que capacitarnos en este reino en el que Cristo nos ha llamado. Para eso estamos aquí, para prepararnos, para aprender a vivir en ese reino precioso de luz en el que Cristo nos ha metido cuando nos entregamos a Él. Cuando esto sucede, comenzamos a desarrollar dentro de nosotros una capacidad que se llama discernimiento espiritual. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. Y este discernimiento es otorgado solo a los que tienen en sus vidas el Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Juan 3:24 nos habla precisamente de esto. Vean ustedes lo interesante de lo que dice allí, precisamente al final del capítulo 3. El que guarda sus mandamientos está en él. O sea, el que obedece la Biblia está en Jesús, y él y Dios está en él. En esto nosotros sabemos que Él permanece en nosotros. O sea, es una permanencia, es una habitación por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. O sea, estamos permanentemente rodeados de la gloria de Dios. Estamos rodeados de la presencia de Dios permanentemente, todos los días de nuestras vidas, 24 horas al día de nuestras vidas. Dios está permanentemente en nosotros. Y Romanos 8:9 dice que si no es así, entonces todavía no estás en Él ni Él en ti. No le perteneces a Dios todavía. La presencia de Dios es permanente y poderosa en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios. O sea, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. A los que han nacido de nuevo,
a los que continúan viviendo en la palabra de Dios continuamente, tienen el discernimiento espiritual. La palabra discernimiento del griego significa distinguir, separar las tinieblas de la luz, separar el error de la verdad, separar la mentira de lo real. Y esta capacidad, tú como hijo de Dios, la puedes desarrollar estando en Cristo Jesús, pero no la puedes desarrollar estando en el mundo de las tinieblas. Esto, por supuesto, que es algo lógico, que si no estás en la luz de Dios y si estás en tinieblas, no tienes discernimiento. Tú no puedes distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, entre lo bueno y lo malo. No distingues entre luz y tinieblas tampoco. Pero ahora, al haber regresado al pastor, como dice la Biblia, y obispo de nuestras almas a Jesucristo, comenzamos a desarrollar y a ejercer esta facultad, lo repito, que se llama discernimiento espiritual. Vean ustedes, ¿para qué tenemos ustedes y yo como hijos de Dios desarrollar esta capacidad de discernimiento espiritual? Para probar los espíritus, para que nadie nos engañe, como dijo Jesucristo. Para esto, Juan nos enseña que después de estar ya en la verdad, después de estar ya con Jesucristo, dice que no debemos de creer a cualquier espíritu. Porque hay muchos espíritus en el mundo invisible y no todos son de Dios. No todos los espíritus que se mueven en el mundo son de Dios. Esta enseñanza no se le puede dar a alguien que no ha conocido a Jesucristo. Esta enseñanza no la va a comprender alguien que no es cristiano. Por eso necesitamos entender que estamos rodeados de espíritus contrarios a la verdad. Cristo Jesús también tuvo que confrontar estos espíritus. Por eso es que decía que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino es contra espíritus que utilizan los cuerpos humanos para atacar a los hijos de Dios. Así que cada vez que llegue este ataque a nosotros, cada vez que traten estos espíritus de persuadirnos de la verdad y que nos alejemos de ella, tenemos que detectarlos e inmediatamente cortar con ellos, con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, hay muchos espíritus en el mundo invisible y no todos son de Dios. Por eso es que esta enseñanza no la puede entender cualquier persona. Tenemos que entender que estamos rodeados de espíritus engañadores y su propósito es desviarnos de la verdad, absolutamente, porque existe el peligro de que algún cristiano pueda creer a un espíritu que no es el de Dios. Y entonces necesitamos aprender a probar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. La palabra probad del griego es la palabra dokimazo con K y significa poner a prueba para saber si es verdad. ¿Ya entendemos? Para poner a prueba, para saber si es verdad. Y también es un término que se utiliza en la metalurgia o lo que tiene que ver con metales. Y es para determinar la pureza y el valor exactos de diversos metales. O sea, vean ustedes que los cristianos deben de someter a prueba toda enseñanza para saber si la deben aprovechar
o la deben de rechazar. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 al versículo 22, donde el apóstol habló precisamente de esto, cuando dijo: no apaguéis el espíritu. Comienza diciendo en el versículo 19: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Escuchen ustedes, la palabra examinarlo quiere decir que ustedes deben de probar los espíritus y saber que si lo que están ustedes recibiendo es de Dios o no es de Dios. Retén lo que tiene que ver con la verdad y rechaza la mentira. Examinadlo todo, retened lo bueno, apartados de toda especie de mal. Vemos entonces, o sea, Dios no lo va a hacer por nosotros. ¿Sabían ustedes? Escúchenme bien. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de probar los espíritus. Usted, como hijo de Dios. La razón es porque muchos falsos, dice el apóstol, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y al mencionar Juan espíritus y falsos profetas en una sola frase, ¿saben ustedes lo que esto significa? Que están mancomunados o están unidos. Están unidos los falsos profetas con los espíritus de error, con los espíritus de mentira. Esto es muy importante. O sea que están unidos. Y les recuerda a sus lectores que detrás de los falsos maestros que propagan falsas doctrinas, que propagan el error, detrás de ellos hay demonios inspirados por Satanás. Por eso el apóstol dice: examinadlo todo y apártate de toda especie de mal. O sea, todo lo que no sea bíblico debe de ser descartado y debe de ser evitado por los hijos de Dios. Entonces, vemos que hay una interrelación. Los falsos espíritus con los falsos profetas. En otras palabras, todos los falsos profetas tienen espíritus engañadores operando en ellos, con el propósito de engañar a la gente. Y eso es precisamente lo que en una ocasión le pasó a Jesucristo con uno de sus apóstoles. ¿Cómo se llamaba ese apóstol? Pedro. Cuando Cristo descubrió este espíritu, no le dijo a Pedro: el Señor te reprenda, Pedro, sino que le dijo: apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. Y Pedro ha de haber dicho: ay Dios, ¿soy Satanás? No, son espíritus que operan, si los dejamos, a través de nosotros. Apártate de mí, Satanás, que me eres, ¿qué le dijo? Escándalo. Hay espíritus que quieren apoderarse de nosotros para hablar mentira. Por eso cuando alguien habla mentira, no es de Dios. Por eso es que tenemos que entender que estos espíritus son espíritus engañadores que operan en la vida de aquellos que se lo permiten. Operan en la vida de aquellos que se dejan engañar. Operan en hombres que no son de Dios. Por eso
tenemos nosotros que aprender a probar los espíritus, o tenemos que aprender a probar esos espíritus, pero como son invisibles, como no los podemos oír, como no podemos tener contacto con ellos, los tenemos que probar en seres humanos, óiganme bien, que ellos usan, y se les llama en la Biblia falsos profetas. Y la razón es porque ellos son el canal de expresión de sus fuentes espirituales demoníacas. Y Cristo Jesús habló precisamente de esto, y es muy importante que ustedes y yo lo entendamos. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesucristo mencionó algo que es muy, muy importante y que nosotros podamos hoy en esta mañana poder descubrirlo. Mateo capítulo 7, versículo 15, donde dice: guardaos ¿de quién? ¿Por qué de los falsos profetas? Porque tienen espíritus engañadores, espíritus de mentira. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Cómo vienen? Vestidos de ovejas. Porque la apariencia a veces nos puede engañar, y si ustedes se dejan llevar por la apariencia, por la sonrisa, porque les da de comer a los pobres, mira nomás qué cara tiene, cara de santo tiene esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de ellos engañan y están siendo engañados, y viven en el espíritu del engaño y del error. Vienen vestidos de oveja, pero por dentro, dice Jesucristo, son lobos rapaces. En Marcos capítulo 13, si ustedes se van adelantito al libro de Marcos capítulo 13, vamos a ver lo que Jesús nos dijo acerca de esto. Marcos 13, 21 y versículo 22. Y entonces dijo Jesús: si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o aquí o allá, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuchen ustedes, ¿cuál es el método? Darán prodigios y señales. Van a tumbar gente, van a sanar paralíticos, van a estirar piernas, y a muchos los van a engañar con esta falsedad y con esta mentira, porque los milagros no son una evidencia de la verdad. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? Porque harán prodigios y milagros, harán señales para engañar, si es posible, aún a los que han conocido la verdad del Evangelio. O sea que si nosotros les permitimos, si le damos sentada a sus espíritus, nos pueden engañar y pueden destruir nuestra vida espiritual, y comenzamos a creerles a sus mentiras. Jesús, al hablar de esto, naturalmente estaba diciendo que nosotros debemos de tener cuidado con esto. O sea, cuando tú tienes bien agudizados tus sentidos espirituales, comienzas a discernir más fácilmente el engaño. La razón es porque eres más sensible a los mensajes o a lo que está escrito, y te das inmediatamente o rápidamente te das cuenta del error. Por ejemplo, ¿qué espíritus puede tener un falso profeta? Según el apóstol Juan, ¿cuáles son esos falsos espíritus que puede tener alguien que quiere engañar? Número 1, dice Juan, no va a negar que cree en Dios. Por supuesto que te va a decir que es un gran creyente y que recibe revelaciones de Dios tan profundas que ni necesita la Biblia. Así dijo una profeta.
Es tan profunda la revelación que Dios me da que ni la Biblia necesito. Y es muy famosa, y creo que se llama Joyce Meyer, no me acuerdo bien de su nombre. Así dijo: no van a negar que existe un Dios. Entonces, el hecho de que alguien crea en Dios y predique a Dios no implica que no sea de Dios. Porque cualquiera decir yo creo, es más, dice Santiago 2:19, que hasta el diablo cree, también es un creyente, le gana hasta los ateos. Vemos entonces que hablan de Dios, sin embargo no son de Dios. Y la única forma para distinguir o discernir es quién es Cristo para esa persona, quién es Jesús para ese predicador, quién es Cristo para ese que está enseñando. Y es cuando ahí nosotros vamos a entender y a conocer realmente la verdad, si son de Dios o no son de Dios. Por eso Juan dice: cualquiera que niegue que Dios ha venido en carne es falso y es mentiroso. Por eso, cuando un profeta o cuando un predicador o cuando un enseñador niegue que Dios ha sido manifestado en carne, dijo Juan, no es de Dios. Es impresionante lo que nos está diciendo Juan. Pero sin embargo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, la Biblia nos enseña: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo o la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra o este verbo, versículo 14, se hizo carne. Por eso es que cuando entendemos que Jesucristo o que Dios vino en carne, que Dios se manifestó en carne, entonces encontramos el verdadero fundamento de lo que es el cristianismo. Y el que lo niegue no es de Dios, porque Dios ha sido manifestado en carne. Por eso dice Mateo 1:21: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién era este Dios manifestado en carne? La palabra que se hizo carne habitó entre nosotros, vimos su gloria, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Y aquí estaba la manifestación visible de un Dios invisible que se hizo visible a través de Jesucristo. Aquí es donde está el verdadero fundamento del cristianismo. Aquí está el fundamento cristiano, no en otro lugar, no en Roma, no en el concilio de Nicea. Así que por cuanto los hijos, dice el apóstol Pablo, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, al que tenía el imperio de la muerte sobre nosotros, y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero fue a través del sacrificio que derrotó la muerte y nos dio ahora la vida y la luz del evangelio que ahora nosotros estamos disfrutando como hijos de Dios. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida, dice Pablo, sujetos a servidumbre, sujetos al pecado. No teníamos libertad para poder servir a Dios, porque estábamos en muerte. En muerte. Por lo cual, sigue diciendo el apóstol, debía de ser semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar nuestros pecados. Para expiar nuestros pecados.
y la expiación de nuestros pecados nos trajo la libertad de la que ahora disfrutamos. Esa es la razón por la que Dios se manifestó en carne. Venía a restaurar lo que se había perdido. Venía a sacarnos de la muerte. Venía a sacarnos del pecado. Venía a sacarnos de la pudrición. Venía a sacarnos del estado de muerte en el que nos encontrábamos, para darnos su luz, para darnos su vida, para darnos su naturaleza, que es lo más precioso que ahora nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. Este principio es muy importante entenderlo, porque de aquí depende nuestro fundamento. Por eso decía el apóstol, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, 1 Timoteo 3:16, Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Y 1 Juan 5:20, empero sabemos que el Hijo de Dios, oh gloria a Dios, es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí entendemos que eso es exactamente lo que está diciendo Juan. Cualquiera que niegue que el Dios ha sido manifestado en carne es mentiroso. Ahora entendemos cómo nosotros podemos realmente discernir cuando viene la mentira a tocar a nuestras puertas. Cuando el apóstol Pedro entendió esto, le dijo a Jesús: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús: bienaventurado eres. Bienaventurado eres. ¿Sabes por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, ni ideologías de hombres. No te lo reveló carne ni sangre, sino que fue una revelación exclusiva de parte de Dios. Por eso es que ahora podemos entender que a Cristo solamente se le conoce por revelación, porque esta es la piedra fundamental de la iglesia de Jesucristo. Pero seguimos la próxima semana. Porque creo que vamos a aprender mucho acerca de lo que es probar los espíritus. ¿Qué le parece si se ponen de pie? Si se quedaron con ganas, eso es mejor. Eso está bueno. Pónganse de pie. Quiero en esta ocasión orar por cada uno de ustedes en esta mañana, especialmente por mi hermano Lezama, que ha estado un poquito mal, pero gracias a Dios que está aquí. Venga para acá. Le damos gracias por la vida de mi hermano Lezama, ¿verdad? Que Dios lo sacó, y yo sé que Dios va a seguir trabajando con él, lo va a seguir sanando. Todos los que deseen una oración, pásenle para acá y vamos a orar especialmente por mi hermano. Démosle gracias a Dios porque nos ha revelado, nos ha dado a conocer su nombre. Es la revelación más gloriosa y más profunda que tenemos. Creo que ahora pudiéramos decir, es un tiempo de agradecimiento. Y si no has conocido a Cristo profundamente en su divinidad, yo te invito a que lo conozcas a Él. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí. Ayúdenme a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te rogamos que tu Espíritu Santo administre cada vida y cada corazón en esta mañana.
El rey ya viene.